Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Espada. Trabajo actualmente en la Fiscalía 30 Penal Contravencional de Faltas y vamos a tener una charla dirigida a personal de la UOD, de las UODs que están distribuidas en la ciudad. Seguramente hablaron conmigo o lo harán en el futuro, ya que ustedes saben bien que formamos parte del mismo equipo, si se quiere, solamente que actuamos en distintos momentos del proceso. Ustedes en el inicio, una formación del caso, y después nosotros agarramos la pelota y llevamos adelante lo que es el caso penal. Pensé para hacer esta charla dividirla en tres partes. La primera parte tiene que ver con una introducción general, de conceptos básicos y de normativa específica que tienen que ver con la toma de denuncias. Luego me gustaría hablar respecto del contenido de la denuncia. Y por último, vamos a hablar un poco de delitos en particular, a unos delitos que son propios de nuestra competencia y que me pidieron que charlemos específicamente, pero lo que me interesa a mí es, más allá de que no se puede generar un feedback porque no estamos en una charla presencial, pero sí dar tips o por ahí mostrarles nuestra experiencia que de este lado vemos cuando nos llegan las denuncias y ver cómo podemos hacer entre todos un mejor trabajo, ¿no? Bueno, como les decía, para ver dónde estamos parados y más que nada dirigido esto a los ingresantes. Nosotros somos Fiscalías de la Ciudad en el marco de un sistema judicial que tiene un sistema acusatorio, ¿no? Por ahí algunos de ustedes trabajaron en el sistema nacional, en la justicia nacional, a un juego criminal de instrucción correccional o federal, donde rige otro sistema que ustedes saben bien, es el sistema mixto o inquisitivo, donde cambian radicalmente las funciones de los actores procesales, ¿no? Los actores intervinientes del proceso. Nosotros, desde la Fiscalía de la Ciudad, en un sistema acusatorio, lo que distingue del sistema inquisitivo mixto es que están bien distinguidas o diferenciadas las funciones entre investigar y juzgar, entre lo que es la persecución penal y lo que es la intervención de las garantías de las personas. Las fiscalías en la Fiscalía de la Ciudad, en el sistema acusatorio, son las encargadas de promover la acción penal, de impulsar el caso, de llevar adelante las medidas de investigación, y solamente los juzgados están abocados a lo que es la intervención cuando está afectada o posiblemente afectada la garantía de una persona. Entonces, las fiscalías pueden hacer medidas de prueba, entrevistar a testigos, se le recibe declaración a la persona imputada en la audiencia de formulación de cargos, que es la audiencia de intimación del hecho, pero cuando está afectada una garantía, la fiscalía no puede avanzar sin ninguna autorización judicial. Si tenemos que pedir un allanamiento, justamente tenemos que convencer a un juez o una jueza para que otorgue el allanamiento a efectos de ir a detener a una persona o buscar elementos de prueba. Ahí está afectada la garantía, que tiene que ver con que el domicilio es inviolable, lo dice la Constitución. Lo mismo para una detención. En los casos donde no hay una situación de flagrancia, donde el código habilita a la fiscalía a proceder a la detención y a tomar la intimación del hecho, a generar la audiencia esta donde se puede hacer su derecho de defensa, pero si se quiere pedir una detención que no es en flagrancia, esa autorización tiene que venir del juzgado. Intervenciones de teléfonos, de correspondencias, también. Todo lo que tiene que ver con garantías es donde intervienen los juzgados. A diferencia de Nación, que por ejemplo, quizás ustedes podían ver donde el juez también tenía esa potestad de investigar, más allá de que pudiera elegir delegar la investigación en la fiscalía, lo cierto es que también tenía esas funciones, esas atribuciones por su cuenta. Además que, por supuesto, cuando delegaba la investigación en la Fiscalía por el artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación, también podía retomar la investigación y que vuelva bajo su esfera, ¿no? Y por supuesto que lo que es ya el contradictorio, el juicio, el que es el encargado de disponer una pena, ¿no? En una sentencia condenatoria o en la absolución, es el juez o jueza, ¿no? El tribunal es el que está llamado a disponer o a resolver sobre ese conflicto. En el sistema acusatorio, las partes llevan el conflicto a una audiencia. Las partes litigan, la fiscalía pedirá, la defensa hará su trabajo en sentido contrario, asistiendo a la persona imputada, y cuando tenemos esta controversia que las partes le llevan a los tribunales, son los jueces los encargados de resolver las contiendas. Esto que es
una introducción general tiene que ver también con algo tan concreto y práctico, con el hecho de a quién ustedes tienen que hacer la consulta o a quién tienen que comunicar luego de haber recibido la denuncia, porque si este sistema no sería así como se los acabo de describir someramente, por ahí intervenía el juzgado u otra dependencia. Lo cierto es que son las fiscalías del foro las que reciben los casos que ustedes toman las denuncias iniciales. El sistema de la ciudad, en el sistema acusatorio, vale decir cuál es la competencia que tenemos, ¿no? Nosotros, su nombre lo dice, trabajamos respecto de delitos, contravenciones y faltas. Los delitos que tenemos son los delitos transferidos, ¿no? Que ustedes conocen de acuerdo a los distintos convenios de transferencia que el Estado Nacional celebró con la ciudad. Las legislaturas aprobaron el traspaso de estos delitos para su juzgamiento. Entonces, a través de 3 convenios de transferencias progresivos, cuando el día de mañana debería eso, de acuerdo a la autonomía de la ciudad, completar esa transferencia en algún momento del futuro, lo cierto es que tenemos a la fecha 3 convenios de transferencias progresivos que ustedes pueden googlear. Si quieren, el tercer convenio es la ley 26.702, donde tenemos la mayor cantidad de delitos, pero bueno, ya desde el año 2004-2005, primero fue portación y tenencia de arma de fuego uso civil, después en la segunda oleada, en el segundo convenio, vienen los delitos de amenazas, usurpación, violación de domicilio, el cumplimiento de deberes de asistencia familiar, la 2470, impedimento de contacto, y ya en el tercer convenio de transferencia, este que acabo de referir, vinieron los delitos contra habitación pública, lo que es la tenencia para comercialización de estupefacientes, y todo lo que pueden encontrar, como ya les dije, pero no quiero aburrir, tampoco porque ya los deben conocer, y más adelante vamos a hablar sobre algunos delitos en particular, que son los delitos que más suelen tener denuncias, y que más por ahí en la praxis ustedes ven con más asiduidad. Entonces, ¿cuál es la norma que regula el modo en que llevamos adelante el proceso? Si bien hay, por supuesto, ustedes saben bien, un código penal, que es el único catálogo de delitos para todo el país, la facultad de determinar el modo en que se van a juzgar los delitos es una facultad que el Congreso otorga a las provincias, en este caso, por supuesto, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hay un código procesal por cada jurisdicción. El modo en el que se llevan adelante los dos procesos está determinado por el Código Procesal Penal de la ciudad. Y en esa línea, en el artículo 90, habla del contenido de la denuncia, pero ya en el artículo 86 del Código Procesal Penal de la ciudad ya se empieza a mencionar, o es la norma que ustedes tienen que recurrir para ver qué es lo que tiene que tener la denuncia, o el acta de la denuncia. Yo acá tengo el machete con la normativa. Por supuesto que esto les aconsejo que le den una lectura no solamente a este capítulo, lo que es las denuncias, sino a todo el código, porque se van a empapar bien de lo que es el proceso y esto que estoy comentando de cómo funciona el sistema acusatorio en la ciudad. Entonces pasamos ahora a lo que tiene que ver con la segunda parte de la charla, que tiene que ver con la formulación de la denuncia, ¿bien? Que es lo que ustedes hacen de primera mano. El artículo 86 nos habla del Código Procesal, por supuesto que estoy hablando, habla de la formulación de la denuncia, y ya en este artículo se alude o se hace una distinción a los distintos tipos de delitos, entre los que distingue la acción pública, los de expediente, instancia privada y acción privada. Dice previamente que toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública podrá denunciarlo hasta el Ministerio Público Fiscal. Si el delito en caso fuera dependiente de instancia privada, solo podrá denunciar a la víctima, su representante o los organismos autorizados por la ley. Llegado a este punto, entonces, y como se menciona esto, muy brevemente voy a explicar lo que implica que un delito sea de acción pública, dependiente de instancia privada o acción privada, ya que son conceptos que van a necesitar con lo que tiene que ver con la formulación de la denuncia y el tipo de delito que estén enfrentando. La mayoría de delitos, si se quiere, del catálogo van a ser de acción pública. Esto significa que el Estado tiene un interés en que esos delitos sean perseguibles de oficio. Automáticamente, por su cuenta, el Estado tiene ese interés de que se promueva el caso penal. Entonces, no hace falta ser la propia víctima para poder denunciar un delito. Por ejemplo, y aunque no sea de nuestra competencia, el delito de robo es un delito de acción pública, por tanto, si
yo me entero que el vecino le robaron en la casa, sustrajeron sus pertenencias, yo podría ir a la denuncia, a hacer la comisaría la denuncia por robo, porque el robo es un delito de acción pública. Lo mismo el delito de daño, que sí es nuestra competencia. El delito de daño está previsto en el artículo 183 del Código Penal. Si me entero de que una persona sufrió daño, yo podría, aunque no sea lo que se rompió de mi pertenencia, radicar la denuncia. Esto es lo que implica un delito de acción pública. Tenemos dos categorías más y son los delitos de pendiente instancia privada y de acción privada. ¿Qué son estos y dónde lo encontramos? Bueno, si bien tienen que ver con el ejercicio de la acción, esto está explicado en el propio Código Penal, en los artículos 72 y 73. En el artículo 72 están descritos los delitos dependientes de instancia privada. ¿Y qué significa esto? Significa, dicho mal y pronto y explicado por ahí futbolísticamente, que para estos delitos, para que se genere el caso, para que se dé el puntapié inicial, necesitamos la denuncia de la víctima. A diferencia de la acción pública, como ya había explicado antes, si no tenemos la instancia inicial de la víctima, de instar a la acción penal de la propia persona damnificada, el caso no va a poder proseguir. Solamente se necesita eso, o sea, la instancia inicial del caso, porque después el caso ya va a investigarlo la Fiscalía como si fuera un delito de acción pública. Pero si falla esa instancia inicial, si no tenemos a la propia víctima, el caso no va a poder prosperar. ¿Cuáles son estos delitos de pendiente de instancia privada? Bueno, como les decía, están en el artículo 72 del Código Penal. El inciso 1 son los delitos sexuales, o sea, el 119, 120 y 130, algunos de ellos por lo menos, es decir, el abuso sexual, tenemos con sus agravantes la corrupción de menores. Después tenemos las lesiones leves, el inciso 2, sean dolosas o culposas, ¿bien? Es decir, las lesiones del artículo 89 y artículo 94. El impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes, y justamente estos dos delitos son delitos transferidos a la ciudad y por tanto me voy a referir más adelante, pero adviertan que ya acá es necesario prestar atención a este punto, porque si son lesiones leves, y más allá de las excepciones que vamos a ver ahora, si no tenemos a la víctima no se va a poder formar el caso, si falta esta instancia penal. Y como les dije, si se necesita esta instancia para iniciar los casos en los delitos de pendiente de instancia privada, pero hay excepciones que el mismo artículo estipula que tienen que ver con el tipo de víctima. Básicamente, en los casos del inciso 1, es decir, los delitos sexuales que mencioné, si la víctima es menor de edad, sí se procede de oficio o ya ha sido declarada incapaz. En el caso de las lesiones, si median razones de interés público, dice la Fiscalía los puede justificar, también el caso puede proceder de oficio. Y en los casos de los incisos 2 y 3, o sea, las lesiones y el impedimento de contacto, también está la excepción para que sí se actúe de oficio cuando tenemos un menor que no tiene padres, tutor ni guardador, o que justamente son las víctimas del delito, ¿no? O que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardado, o cuando existen intereses gravemente contrapuestos entre estos y el menor, siempre que resultaren más conveniente para el interés superior de aquel. Adviertan que siempre la normativa, por el interés superior del niño, lo van a ver, siempre otorga mayor protección. Eso es una pauta que se va a repetir a lo largo de toda la normativa local y procesal. Después tenemos los delitos de acción privada, que son delitos ya donde el Estado en principio no tiene un interés en perseguirlo y es el particular damnificado el que debe impulsar su caso como si fuera su propio fiscal, muy entrecomillado por supuesto, pero la Fiscalía no es la que se encarga de impulsar el caso, ni de producir medida de prueba, ni de hacer peticiones ante los tribunales. En ese caso, la parte que se siente interesada, que quiere formar una denuncia por estos delitos que están en el artículo 73 del Código Penal, tiene que hacer una querella criminal. Tiene que hacer una querella que tiene una formalidad, debe ser admitida y después se va a discutir en una audiencia, ya sin intervención de la Fiscalía, como se dijera, cuál es la solución del caso. Podrá ser una cuestión pecuniaria o no, pero el caso avanza entre el particular con su impulso personal hacia el tribunal, ¿cierto? ¿Cuáles son estas acciones privadas? Bueno, las tienen por supuesto enumeradas. Las calumnias e injurias, en el inciso 1, la violación de secretos
salvo en los casos del artículo 154 y 157. El tercero es la concurrencia desleal, que está en el artículo 159. Y por último está el incumplimiento del deber de asistencia familiar cuando la víctima fuera el cónyuge. El punto 4 y el punto 2, o los incisos mejor dicho, son dos delitos que sí tenemos transferidos y por lo cual sí puede ser que les toquen situaciones donde se quieran denunciar este tipo de delitos. En el inciso 4, que es el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, tenemos dos variantes, si se quiere, respecto a este delito. Cuando el cumplimiento es hacia los menores o cuando hay una obligación hacia el cónyuge. En este último supuesto es cuando se necesita o se va a necesitar la querella criminal de la persona damnificada cuando quiere impulsar este caso. ¿Qué pasa con el inciso 2? Violación de secretos, salvo en los casos de artículos 154 y 157. Aquí yo creo que está en este supuesto el artículo 153 bis, que es la intromisión en un sistema ajeno, ¿no? O puede ser un hackeo, dicho mal y pronto, porque si bien no está especificado el delito con la norma, fíjense que habla de violación de secretos y el delito 153 bis, que es un delito que es competencia del fuero, es el que ingrese a sabiendas por cualquier medio sin la debida autorización o excediendo lo que posea a un sistema o dato informático de acceso restringido. Este artículo 153 bis está en el capítulo de violación de secretos y privacidad. Y justamente el inciso 2 de 73 habla de violación de secretos. Y cuando quiere excluir, dice específicamente dos artículos que no son el que acabo de leer. Es decir, cuando tienen que hacer la pauta, el artículo 73, de qué delitos son de acción privada y cuáles no, dice específicamente que la violación de secretos es de acción privada, salvo en los casos de los artículos 154 y 157. No se menciona el 153 bis. Por tanto, parecería, y esto también lo digo con condicional porque hay opiniones en sentido contrario, de que este delito, 153 bis, podría ser de acción privada. Hay algunos criterios por los cuales también en su momento había un criterio jurisprudencial por el cual la justicia federal intervenía con un viejo fallo en estos delitos, pero sepan que en estos supuestos pueden llegar a haber una discusión respecto de este punto. Bien, avanzamos en lo que es la normativa procesal para hacer la denuncia y me voy a referir a los obstáculos que hay para denunciar, porque la ley da cuenta de una serie de supuestos, situaciones de hechos, donde no se van a poder denunciar. Otra cuestión que también se tiene que tener presente a la hora de recibir a la persona y que tiene una intención de radicar una denuncia, porque la propia ley, también tomado esta norma de lo que es el Código de Nación, menciona que no se puede denunciar al cónyuge, a la pareja conviviente que tiene unido civilmente, al ascendiente, descendiente o hermano, salvo, por supuesto, que ese hecho lo perjudique o que perjudique a una persona en mejor grado que estos parientes. Bien, por supuesto que si soy víctima de un delito en el cual imputado es mi propio hermano, ese obstáculo no existe. Pero si mi hermano es imputado en un delito que perjudica a otra persona, yo no podría ir y radicar la denuncia. Tengo este obstáculo preciso y específico en el artículo 87 del Código Procesal. La normativa después habla de que los funcionarios públicos en ejercicio de sus acciones, en el artículo 88, tienen la obligación de denunciar. En este caso, en lo que es la toma de denuncias, o lo hacen usualmente tomar particulares, no deberían mostrarse muchos escenarios de esta situación. Y en el artículo 81 y 90 me interesa también hacer hincapié y detenerme un poco más porque hablamos ahí de los modos de formar la denuncia y del contenido de la denuncia. El artículo 89 habla que la denuncia se puede hacer por escrito o verbalmente, personalmente por medio de mandatario. Si se tiene mandatario, hay que acreditar la representación, habrá que pedir un poder general o poder especial, según sea para el caso en concreto. Y se solicita que el integrante del Ministerio Público Fiscal acredite la identidad de la persona. Bien, por supuesto que va de suyo y de sentido común de que tenemos que comprobar que quien está contando un hecho sea la misma persona que dice ser quien es.
y también obliga a hacer la entrega de una copia firmada y si fuera verbal se elaborará un acta. Fíjense, obviamente que también lo saben, que en el fuero no solamente tenemos las bocas de denuncia de las ABOT, sino también que podrían hacer la denuncia por el 0800, por mail o por todos los canales habilitados al efecto. Incluso es válida también una denuncia anónima. Bien, contenido de la denuncia, y acá hay una referencia interesante que hace la norma, porque si bien es un poco abierto, lo que comenta de cómo tendría que ser la denuncia, le da una pauta de qué es lo que se busca, porque la declaración inicial de la persona que está afectada a un delito no debería ser, y esto ya es opinión si se quiere de mi persona, no debería ser ni muy larga ni muy excesiva para que la persona por ahí no esté tanto tiempo radicando su denuncia, teniendo presente también que hay otras personas que están detrás de ella que quieren también ser escuchadas, pero tampoco se debería ser tan escueta de manera tal que no se entienda que se quiere denunciar o falten datos. Entonces, la misma norma hace una referencia a esto cuando habla de que debe ser, cuando fuera posible, debe contener un relato preciso y circunstanciado del hecho. Esto es muy importante, lo que tiene que ver con circunstancias de tiempo, modo y lugar. Vamos a ir a tips más adelante cuando hablemos de delitos en particular, de por ahí que cosas que a veces vemos o veíamos o nos ha pasado, de situaciones em, que por ahí debemos necesariamente hablar de nuevo con la víctima para aclarar algunas situaciones que quizás en una primera entrada se pueden haber aclarado y no hubiera sido necesario un segundo contacto. Además está aclarar que la denuncia inicial no tiene que ser exhaustiva. Seguramente desde la fiscalía vamos a hablar con esa persona. ¿Vendrá a ratificar o no? O lo hablaremos por Zoom, por teléfono, por el medio que sea. Por eso no hace falta que sea una declaración muy prolongada, como decía antes, pero también a veces por ahí una pregunta más, un dato de información o cierto aspecto que se vuelque puede ayudarnos muchísimo. Puede ayudar muchísimo si también puede establecer la competencia de la fiscalía, cosa que también es muy importante. Competencia que es importante en un doble sentido. En primer lugar, porque como ya les dije antes, nosotros solamente tramitamos los delitos transferidos a la ciudad en los sucesivos convenios, pero hay algunas situaciones de hecho donde el umbral de donde puede pasar de una situación a un delito transferido o no transferido es muy difuso, ¿no? Situaciones donde la calificación puede ser muy dudosa y eso va a determinar, por supuesto, la competencia de la ciudad o la competencia del Foro Nacional, Federal o lo que fuera. Y ustedes saben que desde la Fiscalía, para calificar un caso de un delito que excede a la competencia de la Fiscalía, nosotros tenemos primeramente que mínimamente investigarlo. Entonces, la Corte tiene dicho hace mucho tiempo, y es el fallo que citan todos los jueces del fuero y las salas, que toda declaración de incompetencia debe ser precedida de una mínima investigación. Por tanto, si viene un caso donde es un delito que abiertamente no es competencia del fuero, necesariamente tengo que hacer una mínima investigación para poder sacarlo por incompetencia del caso, que por cierto, la competencia que tiene que ver con el juez natural y siendo una cuestión de orden público, solamente puede ser declarada por el juez o la jueza del caso. Por lo tanto, la fiscalía cuando pide la incompetencia justamente hace eso, la solicita ante el tribunal, no puede por su cuenta mandar el caso a nación. Esto, por supuesto, sin perjuicio de que conozco el convenio que existe para que ustedes por su cuenta, si conocen y de la existencia de un hecho o van a denunciar un hecho que es directamente competencia de nación, lo deriven directamente, de acuerdo al horario, sé que hay diferencias, los deriven directamente a la Cámara de Crimen o sea intervención en una comisaría una vez ustedes reciban la denuncia. ¿Bien? Y también dije que hay una segunda cuestión que tiene que ver con la competencia, y es que por ahí el caso sí es un delito competente por el cual nosotros debemos intervenir,
pero no es la Fiscalía del Fuero la competente porque, como saben muy bien, estamos divididos en 4 zonas donde hay 40 fiscalías o 40 fiscales divididos entre fiscalías especializadas, las fiscalías de trámite ordinario, equipos de intervención temprana de género, equipos de intervención temprana, unidades de intervención temprana por zona. Entonces, el caso por ahí, de acuerdo a cómo viene redactado o de acuerdo al lugar del hecho, o si hay una conexidad previa, puede derivar en una fiscalía y no en otra. Y también nosotros tenemos los plazos de la resolución 5522, espero que esté diciéndolo bien el número, por el cual tenemos 72 horas si recibimos un caso y advertimos que no somos la fiscalía que le correspondería seguir con el caso para derivarlo a la fiscalía que le correspondía en ese caso en concreto. Entonces, en el contenido de la denuncia, justamente, no es más ni menos que volcar y ir al punto del hecho, cosa que también entiendo que es importante destacar, que al no ser exhaustiva no hace falta que sea una declaración donde se pueda, la persona tenga que contar todos los conflictos que ha tenido en su vida, sino que va a ir concretamente a denunciar un hecho, ¿no? Fue a ese lugar, fue a la UOD a que la escucharan respecto a un hecho. Y sobre ese punto habría que centrarse y circunstanciadamente volcar qué fue lo que sucedió. El mismo artículo también indica que, en la medida de lo posible, también debe aludirse o mencionarse los partícipes, los damnificados, los testigos y todos los elementos útiles para la comprobación del delito y la determinación de su calificación legal. Esto es importante, por supuesto, preguntarlo, pero más importante primero, antes que esto, es los datos personales. Respecto a los datos personales, ninguno, en este caso, todo lo que abunda, molesta de ninguna manera, porque no es nada inusual que una vez radicada la denuncia, no por supuesto no es esto atribuible a la persona que radicó la denuncia, sino que tenemos dificultades con contactarnos con las víctimas, ya sea porque no se las puede ubicar por teléfono, porque se mudaron de domicilio, porque son personas por ahí en situación de calle o con algún tipo de problemática habitacional por la cual no podemos ubicarlos en un lugar concreto, o son personas que trabajan todo el día, etcétera, etcétera. Por tanto, teléfonos alternativos, mails, teléfonos de conocidos, si se advierte esta situación de que va a ser eventualmente difícil ubicarlo, es muy importante y eso les pedimos que vuelquen todos los datos que tengan, porque de alguna manera llegaremos a ello. Nosotros incluso contactamos a través de redes sociales a víctimas, nos ha pasado, mails y bueno, mensajitos de WhatsApp, todo es válido para tratar de ubicar a las personas. Algunas cuestiones que tienen que ver con el contenido y con esto que estamos hablando de circunstanciadamente volcar un hecho ilícito, ¿no?, que se quiere denunciar. Traten de no repetir los verbos típicos. ¿Qué significa eso? Si la persona va a denunciar una amenaza, una lesión, debería volcar precisamente qué fue la amenaza o en qué consistió y cuál fue la lesión. Porque a veces hemos visto que la persona dice que me amenazó tal persona en el día de ayer y también me hostiga reiteradamente. Bueno, esa amenaza como tal es decir, ¿verdad? Tenemos un delito que es el 149 bis, en el primer párrafo, que prevé el delito de amenaza, que bueno, ahora vamos a hablar puntualmente, pero amenazar a alguien, yo no estoy contando el hecho, solamente estoy contando lo que dice la norma. Entonces, bueno, ¿cómo te amenazó? Dijo tal cosa. Y volcarlo directamente, abriendo comillas o como quieran, y contar cuál fue el modo en el que se produjo el hecho. Bien, no. Nosotros siempre tenemos la diferenciación, ¿no?, entre lo que es un hecho y una inferencia. Entonces, todo lo que es el hecho puro es lo que debería volcarse en esta situación. ¿De qué manera se hostiga? Me lesionó. Bueno, ¿qué te pasó? Bueno, me pegó en la pierna y tengo un moretón. Así, tan sencillo como eso, y a nosotros eso nos sirve un montón. Porque no solamente porque después esa información se puede llegar a modificar, ustedes
Piensen que es el primer contacto que tiene la persona con el sistema penal. Y por ahí el hecho está más fresco. Y nosotros, si bien esa declaración no puede valer por sí misma para ganar un juicio, sí sirve para refrescar la memoria en un juicio. Por el sistema nuestro que tenemos acusatorio, todo lo que es la prueba se produce en el debate y nosotros deberíamos escuchar al testigo, al denunciante, lo que fuera, y que cuente lo que le sucedió y que el juez o jueza en el debate escuchen lo que pasó. Esa es la manera de incorporar la prueba, no puedo incorporar el acta por sí misma, no obstante lo cual, desde la creación inicial, puede ser utilizada, y eso es una práctica usual, para refrescar la memoria o marcar una contradicción entre los testigos. Entonces puede ser exhibida esa declaración inicial que ustedes toman para justamente ayudar. Y eso ayuda un montón en el caso en concreto. Entonces fíjense que lo que hacen ustedes es importante desde el inicio y puede ser reproducido incluso hasta el final del proceso. Y también lo que tiene que ver con no repetir el verbo típico ayuda a clarificar la calificación legal. Porque en el mismo ejemplo de la amenaza, y bueno, podría empezar ya por ese artículo, en el mismo ejemplo de la amenaza, si mi hijo me amenazó que me iba a matar, por ahí la pregunta siguiente es cómo que dijo que me iba a matar, y surge del relato de la persona que en realidad era una amenaza coactiva, que le iba a matar si no le entregaba tal cosa. Y ese es un delito que no sería competencia del fuero, y ustedes podrían derivarlo, si fuera el caso posible, derivarlo a la justicia nacional. Entonces, prestar atención al hecho, no repetir el verbo típico, solicitar toda la información posible y que mencione todos los elementos de prueba que pueda llegar a ser. Si se fue atendida en un hospital, en una clínica, si hay testigos. Eso ayuda mucho que en el primer momento quede claro, porque después, si hay un conflicto eventualmente en el caso, donde aparece un testigo que no sabe dónde estaba, bueno, miren, desde el inicio del caso, esta persona está mencionando que su amigo es el testigo, no es que un testigo paracaidista estrella que viene para ayudar a la acusación. Bien, con respecto a lo que es el contenido de la denuncia, terminamos el artículo 90. El artículo 91 los impone a ustedes que al recibir la denuncia sea transmitida inmediatamente al Ministerio Público Fiscal sin perjuicio de realizar las actuaciones urgentes que correspondan. Es común también entonces que en esta dinámica, fíjense que la norma, ustedes estipula remitirnos el caso para la continuidad, pero que se puedan hacer actuaciones urgentes y es lo que usualmente trabajamos con ustedes, ¿verdad? Ustedes tienen la capacidad de mandar los oficios de medidas de protección, medidas de resguardo, todo eso cuando se hace la consulta y se comunica con la fiscalía, con el fiscal o con el secretario, lo que sucedió, se comenta someramente a la fiscalía que se vino a denunciar. Es muy común que se le diga a la persona, si fuera el caso, se le den las medidas de seguridad. Eso se puede hacer rápidamente y después mandar el caso a la fiscalía. No deberíamos pedirle a la fiscalía que realice una investigación profunda, que realicen muchas medidas de prueba, porque eso sería contraproducente para lo que es la toma de denuncias y deberíamos hacerlo nosotros después, o la UIT si primeramente recibe el caso de una intervención temprana. Y bueno, ya el artículo 92 es una norma que ya nos compete a nosotros porque al recibir la denuncia nos indica que se formula el decreto de terminación del hecho para la continuidad del caso, se dispone el archivo o se plantea la incompetencia, como les conté antes, porque el hecho es ajeno a su juzgamiento en esta órbita. Bien, pasamos ahora a la tercera parte, que tiene que ver con algunas normas o algunos artículos, la parte de tipo especial. Pero antes voy a hacer una aclaración que sí que me olvidé, porque estamos hablando siempre de los delitos y no dijimos nada de las contravenciones. Con respecto a las contravenciones, la ley de procedimiento contravencional, en el artículo 18 habla muy brevemente de las denuncias. Fíjense que lo único que se dice es que las denuncias por contravenciones son recibidas por la fiscal y la autoridad encargada de la prevención solo recibe denuncias en casos de flagrancia o cuando sea necesaria su intervención para evitar las consecuencias de una contravención. Entonces, las denuncias las recibe la fiscalía
Y con respecto a los modos o el contenido, si bien no dice nada, cómo aplicamos supletoriamente todo lo que no esté en el código o la ley contravencional, supletoriamente por el artículo 6, utilizamos las normativas o los preceptos del Código Procesal, nos valemos de eso para que todo lo que acabo de decir o todas esas referencias que tienen que ver con los delitos también sean aplicables a contravenciones. Así que es exactamente lo mismo el procedimiento de denuncias para contravención, por lo que no voy a abundar más sobre ese tema. Vamos ahora entonces, sí, a los delitos en particular, que son algunos de ellos, por supuesto no todos, y para no extender tanto la charla. Un delito eh, que se suele denunciar y tenemos muchos casos es el delito de lesiones, está previsto en el artículo 89 del Código Penal. Y como, bueno, nuevamente lo reitero, no voy a hablar de delitos en particular de un lado de una postura académica o catedrática, sino simplemente de enfocarnos en lo que tiene que ver con el delito y la toma de denuncias, ¿bien? Bueno, como saben bien, lo que brevemente puedo decir es que este es un delito cuando se provoca un daño en el cuerpo o en la salud de una persona y tiene una pena de 1 mes a 1 año de prisión. Y como vimos antes, es un delito dependiente de instancia privada, salvo las excepciones que también vimos antes. Acá lo que va a variar entre lesión leve, grave y gravísima, ya lo saben bien también, que son las lesiones de los artículos 89, 90 y 91 respectivamente, tienen que ver con la gravedad. Con la gravedad que la medicina legal nos indica respecto del tiempo de curación de las lesiones y si hubo un debilitamiento de los órganos, una lesión que tiene tanta gravedad, por lo cual provoca, en este caso lesiones graves, una dificultad permanente de la palabra, una debilitación permanente en la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro, si se hubiera puesto en peligro la vida del ofendido, o, como le decía, si se inutiliza para el trabajo más de 1 mes. En caso de que esta lesión produce una enfermedad mental o corporal, probablemente incurable, inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro de la palabra, de la capacidad para engendrar o concebir, ya estamos hablando de una lesión gravísima y ahí la pena, por supuesto, que se agrava de 3 a 10 años. También tenemos las agravantes del artículo 92 que tienen que ver con el vínculo entre las personas, que en realidad no tienen que ver con el vínculo, pero las que más salen son las agravantes que tienen con el vínculo, porque en el artículo 92 remite directamente a las agravantes del homicidio del artículo 80. Entonces hay que revisar todas las agravantes del homicidio, pero las lesiones, que por eso decía, de estrella que más tenemos, que tienen que ver con las lesiones en un contexto de violencia de género. Y ahí tenemos los agravantes, que pueden ser el inciso 11, o lo que tienen que ver con quien haya mantenido una relación de convivencia, un ascendiente o un descendiente. Es importante entonces que a la hora de tomar denuncias por lesiones, 2 cuestiones. En primer lugar, advertir si se trata o no de una lesión agravada. Si se trata de una lesión donde la persona imputada pudo haber tenido una relación conviviente o no, si hay algún tipo de vínculo de parentesco y las circunstancias que tienen que ver con la lesión. Porque si bien creo que se puede derivar a la persona, o lo solían hacer, o lo suelen hacer, para que las personas vayan a un centro asistencial, nosotros no podemos imputar el delito de lesiones si no están acreditadas estas lesiones. Entonces, la información de dónde se atendió la persona, si se atendió en una clínica privada, en un hospital público, en una salita, lo que fuera, estaría muy bueno que siempre se vuelque eso, ¿no? Fue atendido en tal persona, dijeron que tuve un hematoma, una escoriación, lo que fuera, o por ahí no le dijeron nada. Si de casualidad esa persona lleva una constancia médica que acaba de salir del hospital y se la dieron, sacar una copia de eso y resguardar esa prueba, eso también es algo que es muy conducente. Y también porque nosotros nos permite después, si la persona se atendió en nuestros centros médicos, justamente solicitar estas constancias de atención médica a los centros médicos. No mucho más que decir para la lesión, solamente también volver a repetir el tema de tratar de no repetir los verbos típicos, sino explicar
el modo también en que fue lesionada la persona. Me pegó, o mejor dicho, me lesionó una pierna la persona. Bueno, ¿de qué manera? Le pegó una patada, le pegó un palazo. Y también tener cuidado a veces con la eventual calificación legal, ¿no? A ver si estamos en presencia de otra cosa. Difícil sería igualmente el escenario, ¿no?, que estoy planteando, pero sí hay lesiones que tienen que ver con, se van a denunciar lesiones, y digo sería difícil porque esos casos deberían ser absorbidos por situaciones de hecho de flagrancia, donde ya intervenga la policía, pero si se quiere denunciar una circunstancia donde hubo riesgo a la vida de la persona, quizás para imputar un homicidio o homicidio grado de tentativa, preguntar qué tiene que ver todo lo que tiene que ver con ese tema, ¿no? Lo elusivo al tipo de lesión que tuvo, si pudo tocar parte vital de la persona, etcétera, etcétera. Muy bien. En el orden arbitrario que tengo también en la guía que me comentaron para tener esta charla, tengo como otro delito para charlar el delito de amenazas. El delito de amenazas, previsto en el artículo 149 bis del Código Penal, primer párrafo, y aclaro primer párrafo porque en el segundo párrafo están las amenazas coactivas, que no es un delito que ha sido transferido. Se transfirieron las amenazas simples de primer párrafo, que tienen dos supuestos agravados que tienen que ver con si las amenazas son anónimas o si hubo un empleo de armas. Esa es la última parte del primer párrafo. Pero ya cuando se compele a la otra persona a que haga o deje de hacer algo contra su voluntad, ya está ese elemento coactivo. Ese caso tramita todavía en la justicia nacional. Y por supuesto que respecto de las amenazas, sepan que es un delito de pura actividad, no se exige un resultado, por tanto, preguntar si una persona tuvo miedo, en principio puede ser que sea conducente para un contexto, pero no es lo que le da el carácter de amenaza o no, porque no es un delito de resultado, es solamente el hecho de proferir las amenazas, en principio hace consumar el ilícito. Bien. En sentido contrario, si solamente se exigiera que la víctima tuviera alguna mella, ¿no?, o tuviera miedo, aquellas personas que no tienen miedo generaría un universo de casos donde generaría impunidad en todos esos supuestos. Recuerden, por supuesto, que a diferencia de las lesiones, donde las lesiones estamos en el marco de un contexto donde el bien jurídico protegido es la salud de las personas, acá estamos hablando de la libertad de las personas, más precisamente de la libertad de autodeterminación. O sea, esta amenaza lo que provoca es que la persona no pueda vivir libremente y autodeterminarse. ¿Bien? Punto de contacto, entonces, como dije, tener presente si hay un uso coactivo o no, porque ese elemento puede ser vinculante a la hora de establecer la competencia de la Fiscalía y del juzgado. Y nuevamente el hecho, que como dije antes, lo vuelvo a repetir, tratar de no repetir el verbo típico, sino explicar en qué consta la amenaza. La amenaza, si bien hablé de que no hace falta que se necesite resultado de temor, ¿no?, en la víctima, sí tiene que ser idónea, ¿verdad? Tiene que ser lo suficientemente idónea para anunciar un mal ilegítimo que dependa de la persona. Por eso es bueno explicar cuál fue la frase en concreto. Se tienen que abrir comillas, que de hecho, ya es mi opinión personal, para mí la mejor manera de volcar información es hablando en primera persona y en comillas, porque de esa manera, por ahí se tarda más, pero de esa manera no hay necesidad de interpretar lo que dijo el otro, siempre y cuando se habla en tercera persona, uno está volcando lo propio e interpretando lo que dijo otra persona. Y lo cierto es que esa manera, hablando en primera persona y abriendo comillas, es un registro mucho más fiel de lo que la persona quiso decir, con las palabras que lo quiso decir. Eso no significa que el relato no pueda ordenarse de acuerdo al que nosotros necesitamos que nos diga la persona para estructurar un tipo penal, ¿no es cierto? Pero siempre lo que dijo la propia persona genera una mayor empatía o persuasión en los terceros, ¿no? Porque si esa declaración, como les dije antes, es exhibida en el debate para que refresque la memoria, no es lo mismo que
esté en comillas que fue lo que dijo y después firmó que dijo, que leer que alguien dijo, que refrescó el otro día, refirió que el imputado, bueno, con maneras de hablar que no son propios de la persona que está declarando en ese momento. Eso por un lado, que tiene que ver con la amenaza. Contarle entonces nuevamente qué fue la amenaza, qué fue lo que le dijo, todo tal cual se pueda. Avanzamos de artículo. El 150 de violación de domicilio no lo voy a obviar. No creo que tenga muchas complicaciones y no sé si se denuncia mucho en la casuística en las web de ese tipo de delitos. Pero pasamos a los delitos de daño, ¿no? Previsto en el artículo 183 del Código Penal. También tenemos los daños agravados, que están en el artículo 184, también de nuestra competencia. Y la norma dice que tiene una prisión de 15 días a un año, que destruye, utilizar, hiciera desaparecer o de cualquier modo dañar una cosa mueble, un animal, total o parcialmente ajeno. Lo pueden leer por su cuenta para no aburrir más la situación. El daño, entonces, lo que exige que sea la cosa de un tercero y se distribuye, se inutilice, se afecte la cosa. Y nuevamente, otra vez, explicar bien cómo se produjo este daño, no repetir, por ahí ya soy cansador con el tema de me dañó la ventana. Bueno, la astilló o la golpeó, está totalmente destruida porque le tiró una piedra, o el modo en que está roto el auto. Eso es lo que nosotros vamos a poder imputar después en la audiencia de intimación de derecho a la persona. Tal día, tal hora, usted efectuó un rayón sobre el capot del rodado de su vecino. Con respecto a los daños, sepan también de los agravantes para que tengan presente, que está en el artículo 184. El inciso quinto es lo que tiene que ver con los daños que también tenemos muchos casos, daños en bienes de uso público. Habría que explicar bien en ese caso si se va a denunciar un daño, dónde fue y los alcances de qué fue lo que se dañó. Y tenemos un daño informático que es una incorporación relativamente nueva, que está en el inciso 6 del agravante del artículo 184. El artículo 185, ya que estamos acá, que habla de las causales de donde están las exenciones de responsabilidad criminal, las excusas absolutorias, como se dice. Recuerden que los daños y las defraudaciones y los hurtos que tienen este tipo de situaciones de hecho no son punibles, ¿bien? Más allá que después es una situación que después resolveremos en la fiscalía, porque el caso no va a poder proceder, si un cónyuge descendiente de fines, en la línea recta, los hermanos y cuñados si viviesen juntos, si se produce un daño, eso no es punible. ¿Bien? Recuerden la excusa absolutoria del artículo 85. Bien, vamos a hablar ahora de la ley 2470, el impedimento de contacto. También, muy brevemente, como saben, esta norma penal está incluida en una ley especial, no está en el Código Penal, está en la ley 2470, que es el impedimento de contacto del padre no conviviente con sus hijos menores de edad. Básicamente ahí lo que a veces hay puntos de contacto que podrían ser, aunque en la práctica también es dificultoso que se dé, es con el tipo penal de sustracción de menores, un tipo penal por el cual las fiscalías no intervienen. Para impedimento de contacto, recuerden bien el tema de que se acrediten los vínculos y la situación de que sea el padre no conviviente y que quede bien aclarada esa situación. Y si se puede establecer desde cuándo la persona ha dejado el padre que no convive, que explique lo que mejor pueda los periodos temporales por los cuales no pueden ver a sus hijos o hijas y que también se precise si fueron mudados a otro domicilio, porque también eso es un caso específico que la norma prevé. Y toda la información, por supuesto, de contacto. Son casos donde usualmente puede haber, nos pasa en la fiscalía, mucha carga emotiva por los hechos y los temas están vinculados.
No mucho más para decir en lo que es la toma de denuncias de la 24270. Sepan que con respecto a la sustracción de menores, que se lo mencioné, hay una exigencia un poco mayor para que se configure la figura, que tiene que ver con ocultamientos, con impedimento total de la persona de no ver a sus hijos. Y bueno, también está la discusión que no viene al caso respecto a si los padres pueden ser o no imputados, etcétera, etcétera. Vamos a pasar entonces a otro delito que también está en una ley especial, que es la 13944, el incumplimiento de deber de asistencia familiar. Este es un delito de pura omisión y peligro abstracto, es decir, es la persona que se sustrae de prestar los medios indispensables para la manutención y la subsistencia de sus hijos menores de edad. Es una figura, como les decía, es una figura de omisión donde es de peligro abstracto también porque no se exige que se materialice un resultado concreto en la norma, es decir, por el hecho de que no sustraiga los medios indispensables, por más que esos hijos estén por ahí comiendo con una persona, aunque sean millonarios, el padre o la madre en ese caso, están obligados a el aporte indispensable, ¿no? Y el aporte indispensable tiene que ser, o lo que se dice para que se configure como tal, la 13944 tiene que ser una desaprensión total. Todo lo que tiene que ver con desavenencias en lo que es la cuota, si existiera, del régimen de visitas o alimentos, usualmente son casos que no suelen prosperar. Por eso es importante que se pregunten estas situaciones, es decir, si esta sustracción, el no prestar los medios indispensables significa, ¿no?, cubrir todos los rubros, es decir, alimentos, vestimenta, educación, habitación, y por ahí los casos donde tenían que pagar la cuota mensual el día 15 y si el 30 o el 20 no llegó, parecería que esos casos van a encontrar más dificultad en adecuarse típicamente en la figura 13944. Ahí también es importante si se puede acreditar el vínculo lo antes posible con respecto a la documentación que puedan llevar las personas que sean denunciantes. Voy a hablar un poquito de la usurpación, que está prevista en el artículo 181, que son casos que también ofrecen cierta complejidad, porque se trata de un despojo, ¿no?, de despojo de un inmueble con medios comisivos, ¿no? O sea, el inciso primero está previsto este tipo que les estoy comentando, y el que habla que violencias, amenazas, abuso de confianza, clandestinidad y despoje a otro tal parcialmente de la posesión o tenencia de la cosa inmueble o de un derecho de un ejercicio real constituido sobre él. Fíjense que la norma no solamente protege el derecho a propiedad, también protege al tenedor y al poseedor. Y bueno, también habla de que el despojo se produce invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes. Es decir, que el despojo se puede producir antes, ¿no?, irrumpiendo en una propiedad, o no yéndose con alguno de los medios comisivos. Situaciones que a veces advertimos de estos tipos, que nosotros debemos repreguntar del tipo de usurpación, tienen que ver justamente con el modo comisivo, es decir, el modo en que se produce el despojo. Si es por violencia, ¿qué significa la violencia? Entonces, bueno, me rompió la puerta. Ustedes saben que todo lo que son los daños a la propiedad para cometer el despojo están subsumidas en el modo comisivo de violencia. O las amenazas, ¿no? Acá las amenazas están incluidas en un concurso que se subsumen directamente porque se explica mejor lo que sucedió en el mundo en el delito de usurpación. Entonces, explicar bien si se rompió una puerta, si se rompió una ventana, cuál fue la amenaza por la cual la otra persona se hizo de la propiedad. Y lo que les decía, que también es muy importante de cara a estos delitos, es si nos pueden precisar, si la persona denunciante nos puede precisar el tiempo en el que pudo haber ocurrido la usurpación, porque tenemos muchísimos casos donde es una persona en la cual tiene la casa deshabitada o se fue momentáneamente o de vacaciones o lo que fuera, retorna y ahí advierte que el lugar estaba ocupado. Entonces, como la usurpación es un delito instantáneo de efectos permanentes, es decir, no está continuado, pero sí la medianoche del día que se cometió la usurpación es cuando empieza a producirse los efectos permanentes del delito,
nosotros vamos a tener ahí un periodo de ventana, es decir, desde que estuvo la última vez y estaba todo bien, hasta el momento que advierte la situación de la ocupación indebida, ahí es el periodo en el cual la Fiscalía va a imputar el hecho, va a imputar a la comisión del hecho que entre tal día ingresó a la propiedad habiéndose violencia, amenazas o lo que fuera. Muy importante eso, si se puede saber también. Es un tip que nos sirve un montón. Y también toda la documentación, por supuesto, aportar que se tenga respecto de la propiedad o la casa o lo que fuera. Dos tipos más penales. Saben también que tenemos el capítulo transferido de los delitos contra la administración pública. Es decir, todos los delitos donde está afectada la administración pública local o los delitos son cometidos por agentes de la administración pública local, son competencia de la ciudad. Es decir, policía de la ciudad, funcionarios del Ejecutivo, etcétera, etcétera, que sean de la ciudad, son competentes para su juzgamiento de los casos de corrupción, la Fiscalía de la ciudad. Entonces tienen los casos de cohecho, de malversación de caudales, de concursión, de exacciones ilegales. Todas esas situaciones son competencia de la ciudad y aunque no llegaría con el tiempo para no excederme lo que es estrictamente necesario, les pido que lean todo lo que es el título 11 del Código Penal y repasen los delitos contra la administración pública, atentado a resistencia de autoridad son los primeros, el 237, y están especificados ahí todo lo que son los delitos contra la administración pública y sepan justamente este rol que tiene que tener la persona, el sujeto activo, porque si no lo reviste, o si la víctima en ese caso no es la urbe local, tampoco sería competencia de la ciudad. Si es el Estado Nacional el que está involucrado, no es competencia de la Fiscalía de la ciudad. Y por último, para cerrar, me gustaría hablar 2 minutos simplemente de lo que es el tema de las estafas, porque con respecto a las estafas, ustedes saben que la estafa común o simple, la estafa entre particulares, no es un delito transferido, tramita nación, sí son las estafas en donde está afectado el Estado de la ciudad, ese sí es competencia de la ciudad, y también tenemos las estafas del artículo 173, incisos 15 y 16, que tienen que ver con el uso de las tarjetas de crédito débito, el artículo 15, y las estafas informáticas. Ahí saben bien, o ya lo van a manejar, que el artículo 15 es el que tramita en las fiscalías ordinarias, mientras que el 16 es el que tramitan en las fiscalías con competencia especializada informática. Nosotros tenemos el uso de las tarjetas del artículo 15 de compra, crédito o débito, cuando es adulterada, hurtada, falsificada, mientras que la estafa informática tiene que ver con la manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático a transmisión de datos. Muy importante acá preguntar, porque es una situación que se da mucho en la práctica, que es el nuevo cuento del tío digital. Todas esas situaciones donde una persona cree haber entrado en una página de asistencia o de ayuda, o no está verificado el tilde de Instagram o lo que fuera, y quiere contactarse con alguien para solucionar un problema, y le piden que ingrese un número, que aporte algún dato. Ahí, si bien en el medio utilizado es por ahí un canal de conversación de una red social, de Instagram, WhatsApp o lo que fuera, se da por un medio digital, lo cierto es que el ardid lo produce una persona a otra persona. Y esa es una estafa común que ya lo tiene hecho la jurisprudencia del TCJ, de Foro Nación también, que nosotros derivamos a la justicia nacional. Por tanto, en estos casos, preguntar siempre dos cosas, como es el tema de si esta persona que fue estafada brindó algún tipo de información, si entró a alguno de estos sitios, y también lo que tiene que ver con el domicilio de la persona y el domicilio o el banco donde está radicada su cuenta y demás, porque son pautas de competencia que utilizamos nosotros para establecer la competencia de las fiscalías. Hay otros tips más con respecto a otras figuras, pero para no prolongarme más, ya es una hora de charla, voy a cortar acá.
Por supuesto que quedo a disposición desde mi lugar para hablar y para sacar todas las dudas que tengan y les agradezco mucho su atención, su paciencia y bueno, que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por haber escuchado.